El siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Bellavisión presenta En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos amados, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Gracias por participar con nosotros cada día de este deseo nuestro de compartir la comunión del Señor. Agradecemos que en San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso, fraternalmente nos reunimos como iglesia, confiados en que la presencia de Dios está en medio nuestro. Así que reiteramos las gracias por su participación y por favor permanezca con nosotros. Oremos. Señor querido, gracias porque nueva vez nos permite estar para hacer uso de tus palabras y compartir tu comunión a través de ella con todos tus hijos. Agradecemos, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por cada televidente. Agradecemos el favor de tu misericordia y rogamos que nos conceda hablar palabras que sean edificantes y sobre todo que glorifiquen tu santo nombre. Lo rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor. El hermano apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia que estaba en Roma. Y esta carta es una bendición poder conocerla y leerla lo más que se pueda, porque tiene un gran peso doctrinal. Y como en todas las palabras del hermano apóstol Pablo, hay una acentuada sencillez que ofrece una gran facilidad para comprender lo que el hermano apóstol Pablo nos dijo a través del Espíritu Santo. El hermano apóstol Pablo, un profesional terminado, un hombre de altos conocimientos, un hombre de muchas virtudes. Dios se glorificó en la vida del hermano apóstol Pablo. Y hay que agradecer el hecho de que cuando nos dio estas palabras,
era ya un anciano terminando sus días y que nos demostró claramente que cuando se tiene comunión con el Señor, no hay nada que nos impida manifestar la plenitud de Dios que está en nosotros y esa inconmensurable sabiduría de Dios que nos hace diferentes, pero no diferentes para ensoberbecernos o considerarnos de alguna manera superiores a los demás, y mucho menos considerarnos predestinados para imponernos a los otros. No. Con sencillez podemos decir que entendemos por la palabra que la bendición de un creyente de comunión es que está a la orden de Dios para servir. El servicio es glorioso. Cuando uno lee y escudriña, puede entender con facilidad que incluso los ministerios del apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, el presbítero, el obispo, el diácono y el anciano, son las mismas cosas. Se ocupan en diferentes áreas en la obra de Dios, pero por lo menos presbítero, obispo, diácono y anciano es exactamente lo mismo, solamente que hay cierta variante en la expresión, en la calificación de esos nombres. Como sea, hay que agradecer al Señor que este hombre de Dios nos trajera esa gran bendición, que no se la llevara cuando partiera de la tierra, que no se la llevara cuando desapareciera. La Biblia habla hermosamente en Apocalipsis, donde el hermano Juan tuvo una gran visión, y él ya al final de ese libro, de ese escrito, él exclama de una manera muy alentadora y dice: aquí está la presencia de los santos y de los que guardan el mandamiento de Dios. Y dice: y yo oí una gran voz del cielo que me dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque ellos descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué glorioso. Qué bueno no pasar por advertido algo tan sublime. Sí, nos deterioramos y partimos, desaparecemos. Pero oiga que con cuánta sencillez, pero con cuánta altura santa, moral y espiritual, el hermano nos informa que se le dijo que esos santos que guardaban el mandamiento de Dios, el testimonio de Jesucristo, sí, morían, pero ellos descansaban de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. No es extraño que alguna persona de mucha valía, una persona que realmente ha servido a los demás,
y sobre todo a aquellos que se han dedicado a las múltiples dedicaciones al reino de Dios. Es posible que pasemos por inadvertido, que quizás nadie se dé cuenta o que quizás hayamos actuado de una manera en contraposición al sistema, sobre todo religioso, dominante en el mundo. En fin, hay una serie de razones por lo que muchas veces la gente se va y pasa como inadvertido. Pero la Biblia dice que sus obras con ellas siguen. Es tanto como decir que ese buen deseo del corazón, que ese deseo de servicio y de ser instrumento de paz, de benignidad, de amor, de misericordia, de concordia, esa forma especial en que Dios nos dignifica muchas veces para convertirnos en instrumentos útiles en sus santas manos, eso no desaparece. No desaparece porque ha sido hecho en la presencia de Dios. Y Dios se encarga que de mucha manera, aunque se haya pasado por inadvertido, de muchas maneras se recuerde, no solamente para honrar la memoria del que se fue, pero sí se recuerde para Dios usar eso como un medio de bendición para todos. Como dijimos antes, desde muy jovencitos, agradecemos al Señor el haber leído de una manera no intencional, sino leyendo un día en la Biblia, nos sorprendió mucho que Dios le hizo una serie de promesas a Abraham. Y entre esas promesas le dijo que él se iba a convertir en bendición. O sea, dijo, en ti serán benditas todas las naciones, así, 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 y tú serás bendición. Desde esos días hemos orado mucho y le hemos pedido a Dios que nos convierta en bendición, porque realmente no puede haber nada más glorioso que eso. Poder bendecir a los demás con nuestro accionar, poder bendecir a los demás con nuestras palabras, poder bendecir a los demás con cada uno de nuestros hechos, bendecir a los demás con lo que aprobamos o con lo que negamos. Ser bendición es algo que tiene que producirlo el mismo Dios en cada uno de nosotros, pero es posible. Que Dios nos ayude. Iglesia del Señor, hemos leído a Romanos, leímos la primera parte hasta el verso 27, ahora corresponde al verso 28. Si usted puede leer con nosotros, es una bendición. Nos alegramos mucho porque Romanos 8 es un capítulo muy conocido por la mayoría de los hermanos. Y lo dividimos en estas dos fases porque tiene unos 39 versículos y quisiéramos que usted disfrutara a plenitud de las informaciones sencillas, prácticas y aplicables y dichas de forma tan comprensible que tiene Romanos 8. Leímos hasta el 27. Ahora, por favor, lea con nosotros Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermano apóstol Pablo, Romanos capítulo 8. Iglesia del Señor, qué gloriosas son estas palabras. Y qué recomendable para todos nosotros, para los que tienen muchos conocimientos, para los que no tenemos tanto conocimiento, y para todos aquellos que hemos experimentado la benignidad de Dios en todo sentido, que hemos podido disfrutar de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Las recomendaciones del hermano apóstol Pablo son tan excelentes que no tenemos propiamente las palabras para decirlo con la mayor altura posible. Porque de verdad se necesita el don de Dios, la presencia misma de Dios en nosotros, para poder transmitir a los demás las gloriosas experiencias que Dios nos ha dado de tanta manera y sobre todo gratuitamente. Por eso cuando el sistema humano nos da un manual para predicar el Evangelio, y como se ufanan de decir mucho, pretenden hacer una evaluación de cada uno de nosotros para convertirnos en un número, y sobre todo en el mundo religioso, convertirnos
en lo más rentable del mundo, porque no puede haber negocio más rentable que los otros trabajen para nosotros a cambio de nada. Y hay que decirlo con claridad. La teología le ha puesto precio a la mentira y se la ha vendido a la gente. Más que vender, se la ha impuesto. Es obligatorio guiarse por el manual, por la metodología que ha sido plasmada e impuesta de una manera represiva, porque la Biblia dice con claridad que Dios nos ha llamado a libertad, y cualquiera que coarta de alguna manera la libertad que Dios me ha dado se convierte en enemigo de Dios. Y cualquiera que defiende a los enemigos de Dios, por la razón que sea, se convierte en abogado del diablo, en una contradicción franca a Dios y a su propósito, y aunque no se quiera aceptar así, a una forma de inducción, de inducir a la gente al infierno, siempre que como hemos dicho, valga la redundancia, sea rentable, porque lo único que le interesa al mundo religioso es eso, imponerse sobre los demás y venderle hasta la sonrisa. Debe servirnos de vergüenza, aunque no hagamos ciertas cosas, pero tiene que servirnos de vergüenza, aunque sea la vergüenza ajena. Tiene que darme, aunque sea la vergüenza ajena, cuando veo o cuando vemos hacer y hablar, decir y actuar en nombre de Dios de una manera tan blasfema, de una manera tan deshonesta, de una manera tan contradictoria a la palabra de Dios. Es un tipo de antagonismo disfrazado, maquillado, arreglado, pero a fin de cuentas, sin tener que entrar en muchos argumentos, nosotros sabemos que todo lo que no es verdad es mentira, y nosotros sabemos que las cosas según la Biblia son o no son, y nosotros sabemos según la Biblia que todo aquello que no es de Dios, hay que decir claramente, es del diablo. Podríamos, y de hecho podemos, decirlo como dijo alguien, de forma más elegante, pero ya hemos llegado a una situación tan peligrosa que cuando tenemos la oportunidad, sea en lo personal o en lo colectivo, de dar la palabra, ya tenemos la necesidad de advertir con claridad. Como dice el hermano Judas, hay gente que hay que arrebatarlos del infierno y desechar aún su ropa o la ropa contaminada por el pecado. O sea, el hermano habla de una situación de emergencia. Arrebatarlo del infierno. Y no hay forma de hacer eso si pretendemos complacer al pecado y a los pecadores. No hay forma de arrebatar del infierno a nadie, haciéndole creer que lo que está haciendo es correcto. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. La Biblia dijo Santiago, que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. Hermano amado, hermana amada, no basta con que usted sepa que algo es malo. Usted tiene que ponerse del lado del bien y luchar por el bien. Porque a fin de cuentas, ¿qué le respondemos al Señor cuando de una manera impía, porque no hay otra forma de decirlo, cuando de una manera impía participamos, oiga bien, no del pecado nuestro, sino del pecado ajeno, automáticamente estamos en el camino de la perdición, tanto como el que comete el pecado que nosotros hemos estado apoyando por no disgustar a la persona, porque no se ponga más poquito el número, porque no perdamos la capacidad de convocatoria, porque no perdamos la popularidad, o, como nos dijo alguien, para no convertirnos en lo más feo del grupo. Por miles de razones nos hacemos, como decimos los dominicanos, de la vista gorda, como que nosotros no sabemos lo que está pasando. Hermano amado, hermana amada, usted que ha perseverado por muchos años y que ha querido darle al Señor y de hecho le ha dado a lo mejor de su vida y quiere con razón permanecer en la comunión del Señor, tiene un gran problema. No se puede hacer indiferente y mucho menos puede complacer a Dios poniéndose del lado de lo que es inicuo y de lo que contradice la palabra de Dios. Esta carta del hermano Pablo a los romanos es maravillosa y este capítulo 8 de Romanos es una verdadera fórmula de instrucción sencilla, práctica y aplicable, y no tenemos ninguna razón para decir que no lo entendemos, porque aparte de todo, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Jesucristo y como tal sí lo entendemos. Sería mejor si nos sinceráramos con nosotros mismos y aceptáramos la verdad, la realidad de que muchas veces no nos ponemos de acuerdo con lo incorrecto por no disgustar a los demás. Y eso es una causa de pecado. No es que estamos para reprender a nadie, ni para contradecir a nadie, pero es preferible, hermano, estar desunidos por la verdad que unidos por la mentira. Es preferible, repetimos, estar desunidos por la verdad que unidos por la mentira. Analícelo. Que Dios nos ayude. Pausamos y volvemos. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño. Quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino,
seas el destino y el paisaje alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Eres todo para mí, Jesús, mi complemento. En las manos de Dios estoy. Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, que así sea. Romanos capítulo 8, del verso 28 al final, verso 39. Iglesia amada, amigos televidentes, a veces nos sorprendemos un poco de la forma tan infantil, por así decirlo, en que muchas veces se habla la palabra de Dios, sobre todo esa palabra que se da de forma acomodaticia, como enseña el sistema humano, porque eso se convierte en una repetición de cosas, de conceptos muy aéreos. Y francamente, en muchos casos se convierte en algo así como una perorata de muy mal gusto. De muy mal gusto. Lo que tenemos que lamentar es que el sistema humano no le interese la forma en que se hable la palabra ni lo que se diga. Sobre todo, si esas cosas se han plasmado, se han escrito y andan en el mercado para que se le venda al mejor postor. Y de esa manera surge un fenómeno rarísimo en medio del pueblo de Dios, donde algunas gentes pretenden que su ignorancia sea reconocida como una cosa de Dios, al extremo de que hay quienes están aparentemente convencidos de que ellos pueden decir cualquier cosa y alegan que Dios le dijo que dijera eso. No dudamos que Dios hable. Claro que sí. Dios trata con usted, hermano amado, y trata conmigo, y trata con la gente, hasta con aquellos que no andan en sus caminos, que muchas veces claman a Dios con todo el derecho del mundo, porque el Señor no lo va a rechazar cuando van a Él y claman, y cuando Dios lo considera oportuno, contesta de una manera positiva, sobre todo cuando se trata de salvar su alma. Claro que Dios habla. Todos nosotros tenemos experiencias personales de que Dios de una forma u otra nos ha hablado. Eso está bien. Pero no debemos olvidar lo que dice Pedro. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es bueno repetir una verdad indiscutible,
que en cierto modo molesta mucho porque contradice directamente al sistema y lo desautoriza, y el sistema no perdona. En el sistema humano usted o está o no está. Usted no puede negociar con el sistema. Usted no puede ponerse de acuerdo con el sistema sin que usted haga exactamente lo que el sistema dice, porque el sistema es extremadamente intransigente. Y por eso, iglesia amada, todo aquel que disfruta a plenitud de la libertad del Señor tiene grandes problemas con el sistema. No porque agrede el sistema, sino porque el sistema lo va a agredir a él. Los cazarrecompensas, las aves de rapiña, los vendedores de promesas y los comerciantes del Evangelio, los cazarrecompensas, repetimos, son intransigentes al último grado. Usted o está de acuerdo con ellos, o usted se convierte en sus enemigos, o ellos se convierten en sus enemigos. Hermanos amados, hermana amada, según la Biblia, la palabra interpretación está 38 veces en la Biblia. La palabra intérprete está 14 veces. 14 veces. La palabra interpretación está 38. La palabra interpretar 14. Y la palabra intérprete 10. Esas referencias en total son 62. Si usted toma esas 62 referencias y las lee todas, va a llegar a una conclusión sencilla, práctica e indiscutible. Oiga, sencilla, práctica e indiscutible. En razón de que está demostrado que lo único que se interpreta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y que guarda relación con la fe y el Evangelio de Jesucristo, son las lenguas del Señor. Y las lenguas del Señor se interpretan por un don llamado interpretación de lenguas. Con eso no se puede inventar. Primera de Corintios 12:5, Primera de Corintios 12:30, Primera de Corintios 14:5, Primera de Corintios 14:27 y Primera de Corintios 14:28. Ahí están, dadas por el Espíritu Santo. Mi hermano apóstol Pablo expresa claramente todas las reglamentaciones de los dones, sobre todo del don de hablar en lenguas. Lo que determina que todas las interpretaciones que usted haga de la Biblia y todas las que yo haga son ilegales a la luz de la palabra de Dios. Usted puede usar la palabra y yo también, pero trastornar el buen sentido de lo que esa palabra dice es pecaminoso. Y es exactamente lo que hace la teología, que nos ha presentado una doctrina supuestamente cristiana dividida en 10,000 pedacitos diferentes. Eso es vergonzoso. Y por esa razón, basado a cualquier principio bíblico, aparecen 100 versiones diferentes. Aparecen 100 interpretaciones diferentes. Y seríamos más tolerantes si eso no se vendiera. Pero en teología
se vende hasta la sonrisa. Y la gente aprende eso y defiende eso como si fuera de Dios. Iglesia amada, es una verdad que usted tiene que entender, porque cuanto a interpretaciones, Dios bendiga la memoria de José, que tuvo sueños y que interpretaron los sueños Jacob y su gente. Dios bendiga a Daniel, que tuvo sueños, los famosos sueños de la estatua, los famosos sueños de las 7 semanas y esas cosas, que son, por así decirlo, algo complicadísimo y que no hay ninguna razón para desesperarse por adquirir ese supuesto conocimiento. Hay grupos que para ellos